próximo año. Está bueno. Ya no quiero jugar a la facultad. Crece, los tiempos pasan y vamos creciendo. Duda, empecemos. Tic tac, tic tac, tic tac. Hola, tengo la consulta. Todavía no tenemos dudas, profe. No tienen dudas todavía, qué bueno. Quiere decir que están entendiendo. Pero es un paso más. no, porque no vimos todo. No, Todavía no de ver. abrieron los libros, qué distinto, no abrieron nada. Por eso. No, profe, sí. Bueno, Profe, tenemos una consulta respecto del IVA de los servicios de agua, luz, teléfono. sí. La siento, pero dice que es para vivienda. ¿Es así o ¿Cómo para vivienda? Sí, dice para vivienda en el artículo 28, creo que era. No, para todos es al 27. Ah, bien, bueno, sí, esa duda teníamos porque recordábamos que en clase los habíamos visto. Debe ser y que era- excepto para vivienda, porque no sé si para vivienda nos cobran. Claro, Ah, profe. Sí, la factura es al 27. claro, para profe. vivienda y Nosotros el teníamos sí, dudas porque actualización del habíamos servicio visto, familiar. claro, teníamos dudas porque algunos, no en este caso, sino Sí. en otros, Pero cuando es para vivienda, ajá, para cuando hay consumidor final, comercio, cuando es comercio es el bien, 27%. bueno, esa duda Sí. Pero por que sea internet es al 21, agua es al 21. Ustedes cuando cargan una factura de un responsable inscripto de luz es al 27 y del agua está al 21, ¿no, Flor? O por lo menos así les toca a mis No, clientes. O no también hicieron el tenemos trámite en al agua de los Andes. 27. Sí, sí, públicos en el caso del agua es el reconocimiento del hecho imponible. Ahí es donde hay una diferencia, porque se genera el débito fiscal solamente cuando hay percepción. Cuando no, es por devengado. Cuando no hay percepción en el caso de los responsables inscriptos, cuando el usuario es un responsable inscripto, el tema es devengado. Y cuando el usuario es agua para consumo familiar, es percibido el hecho imponible. Ahí se perfecciona. Esa es la diferencia. Pero es al 21. Bueno, otra duda que tengan. profe, después estuvimos viendo el tema de los formularios de IVA y bueno, nos habían mencionado el 731 y el 2002 también. Sí, Y bueno, encontramos que el 731 es por el SIAP y el 2002 es por la web, o sea, contienen lo mismo. el 2000 tenés que discriminar mucho más que para el 731, ¿no? Ajá. Ah, sí, porque decía por actividad, creo, el Si no, 2002. aparte tenés que discriminar bien los montos. En cambio, en el 731 poníamos directamente el crédito, se iba generando el crédito fiscal directamente. Ajá. Bueno, No me ahí acuerdo si porque poníamos cuando así, ¿te estuvimos acordás, viendo Flor? Sí se discriminaba, pero no por actividad. Claro. Sí se discriminaba en el 731, pero no por actividad como en el 2002. Era un total.
tenías que sumar todas las actividades y ponerla como un débito fiscal. La única desagregación que tenías es la restitución de los créditos fiscales, eso sí, también se ponía como una línea aparte. Las operaciones exentas también se ponían como una línea aparte, porque en el SIAP no cargaba solamente la carga de los datos, era en función, digamos, de los responsables. Si vos lo que tenías que cargar era el total bruto facturado y el sistema automáticamente te calculaba el impuesto. Y si vos, si la discriminación era esa, si vos el débito fiscal venía por una venta a un responsable inscripto, tenías que cargar el precio el IVA y no el precio neto grabado, perdón, y el sistema automáticamente te calculaba el débito fiscal. La desagregación era por el tipo de débitos o de origen, digamos, si la venta venía de un consumidor final, de un exento o de un responsable inscripto. Esa era la desagregación que había que hacer. Ibas cargando los campos en función de lo que te pedía el sistema. En un caso cargabas el total bruto, en otros casos cargabas el precio neto grabado. Bueno, profe, teníamos dudas porque estábamos resolviendo los prácticos y bueno, ahí al buscar los formularios. Está muy bien que estén estudiando de esa manera y que estén analizando la información y los datos que le pide cada uno, ¿sí? Así tienen que hacer. Está muy bien. ¿Qué otras dudas tienen? Por ahí la forma en que yo les planteo para que lo miren es analicen el qué están estudiando, qué quieren lograr, el para qué de ese qué, para qué lo quieren lograr y luego cómo lo hacen. Por ejemplo, ¿qué están estudiando? La liquidación de sueldo o la liquidación de impuestos, ¿para qué lo hacen? Todo, o sea, establezcan los qué y todos los para qué, porque a veces son infinitos. Cada persona tiene sus pasos. Y analicen paso por paso cómo han ido lográndolo. Les va a servir de mucho valor. Y esto les sirve tanto para estudiar como para cualquier cosa en la vida. ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Para qué lo quieren lograr? Que ese es el sentido. Por ejemplo, en la carrera, ¿ustedes qué quieren lograr? Recibirse de contador. ¿Para qué? Imagino que será para hacer una mejor oferta laboral, para poder tener un mejor nivel, tener vivencias distintas, pasar por distintos trabajos, experimentar el ser independiente, el poder crear y generar tu propia empresa, o para darle el gusto a la mamá o al papá, o para lo que fuera, o para cumpliendo. ¿De qué manera se están proyectando? ¿Se están estudiando? ¿Qué tiempo están estudiando? ¿Cómo están distribuyendo las materias? ¿Cómo es el plan de estudio? Lo mismo es para esto. Cada punto que analicen, cada cosa que hagan, logrando. ¿Para qué lo están logrando? ¿Dónde quieren que impacte? ¿En qué va a modificar la ecuación patrimonial? ¿Qué tipo de transacción es? ¿Dónde va a impactar en los estados contables? ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Con qué documentación? ¿Cuál es el registro que va a hacer?
qué deben hacer primero, qué deben hacer después. ¿Qué quieren lograr? Armar los estados contables o confeccionar los estados contables. ¿Para qué confeccionan los estados contables? Para la empresa, para crear la nueva línea que ya la tienen lista pero no tienen financiamiento. Para que el cliente pueda declarar ganancias. Primero qué tienen que mirar después, qué documentación tienen que analizar. Si estamos hablando de contabilidad, qué tienen que parametrizar, qué han ido haciendo y qué ustedes han ido haciendo, o sea, dentro de todo lo que ustedes han ido haciendo, hacer ese análisis. ¿Alguna otra duda que tenga alguien? ¿Todos los grupos han podido lograr armar el ajuste por inflación? ¿Qué tal después de tu experiencia, de tu horrible experiencia? Hola, profe. Hola, profe. Hola, ¿Cómo profe. te va? Ok. Bien, acá tratando de llegar. De salvar el año. De salvar a... ¿Cómo que de salvar el año? Ya lograron muchísimas. Vuelvan a hacer práctica. ¿Qué pasa? Siguen practicando. No van a volver a recursar. Ya están sabiendo y están entendiendo. ¿Sí? Esperemos. Analícense entonces desde esa perspectiva. Cuando estudien un RT, ¿dónde es el foco? Por ejemplo, la RT6. ¿Qué es lo que busca la RT6? El ajuste. El RECPAM, ¿sí? El ajuste, el medir en moneda homogénea, por eso se llama estados contables moneda homogénea, ¿sí? ¿Para qué? Para que los estados contables sean comparativos. Para que todos exactamente puedan ser comparativos porque tienen que estar medidos a la misma moneda, ¿sí? Para poder compararlos, leerlos, si no yo estoy analizando una moneda y otra, entonces no va a tener sentido. Profe, Claro. Moneda constante, ¿quién habla de moneda no, constante? en el RT6 decía, No. o sea, en el RT6 decía un título, estados contables de moneda constante, y en otra que busqué en internet decía moneda homogénea. Por eso Moneda constante habla quién. Es el término. Recuerden que a veces hay conceptos nuestros que tenemos, concepto legal, concepto económico, concepto contable. Moneda constante es el término legal, es el que aparece en la Ley General de Sociedades constante. Contablemente nosotros llamamos moneda homogénea. ¿Sí? bien. Van haciendo el ajuste por inflación y entonces por eso me da el proceso secuencial y el proceso del ajuste integral. Y entonces, ¿cómo voy a calcular el RECPAM? Ahí me da distintos pasos a seguir. ¿Qué trata la RT18? Y por un lado me trata el arrendamiento financiero, la llave de negocio, el BPP. Entonces, primero determinen el qué.
el qué están estudiando, para qué lo están estudiando y lo van a aplicar, qué información le van a dar de nuevo al cliente que antes no tenía. Y que, ¿para qué necesita el cliente información de ustedes? ¿Para qué les sirven esos estados contables? ¿O para qué les sirven los informes internos que nosotros les demos, los contadores? Para tomar decisiones. Exactamente, para la toma de decisión. Y para tomar decisiones. Invertir, financiarse, retener o invertir, retener utilidades, distribuir utilidades. Las principales decisiones. Las principales decisiones que ellos ya fijaron objetivos. Recuerden, una sociedad es un conjunto organizado, que por eso arma órganos, que busca un fin común, que plantea objetivos. Entonces, objetivo. Un objetivo es que la empresa esté en marcha. Otro objetivo es que la empresa tenga cierta rentabilidad. Porque si la empresa no me da rentabilidad, la vendo, la liquido y pongo la plata en plazo fijo, compro dólares, invierto en moneda extranjera o invierto en alguna otra acción. ¿Sí? Constantemente el cliente está analizando eso, si a él le conviene o no, si llega a los objetivos que él se planteaba. Y poner la plata en alguna otra institución. Comprar acciones, comprar obligaciones negociables, comprar oro, comprar bienes, invertir. Constantemente le estamos generando información útil para que ellos tomen decisiones y esas decisiones es para lograr los objetivos que ellos buscan. Ahora ustedes, ¿para qué estudian? Y planteense cada vez para qué lo hacen. Y cuando hicieron algo, ustedes aprenden más cuando se equivocan que cuando lo hacen bien. ¿Por qué? De los errores se aprende más, profe. Es como que queda más grabado. Aprende, porque de lo otro, si vos lo haces bien, es porque ya lo sabes. ¿Sí? Si uno ya sabe, no se equivoca. En cambio, si tiene errores es porque todavía le está faltando aprender algo. Entonces, cada vez que tengan un error, analicen qué es lo que les está faltando aprender. ¿Qué enseñanza les deja ese error? Tanto en la vida de estudiantes, como en la vida de profesional, como en la vida misma. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, profe, yo. Sí, Alejandra. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Bueno, te hablando va? de errores. Sí. Sí, yo tengo ahí un error y un problema no entiendo muy bien el tema de la registración del IVA no computable. Cuando yo voy a determinar el IVA, bueno, de manera mensual, yo tengo el crédito fiscal por el decreto de las contribuciones. Sí. Bueno, ¿ese es el que es no computable? No. No, porque ese sí se computa, por eso sí dice y en el decreto que se considera como crédito fiscal. El que no es computable es el que se saca con el 10%. O sea, es el criterio que habíamos tomado al momento de determinar el IVA, que era el 90% y el 10%. El que no es computable es el 10%. Claro, exactamente. Ese 10% vos ya no lo podés tomar como un crédito para devolvérselo al fisco. Ya para vos, ¿en qué se te convierte? Claro, y lo que habían dicho, bueno, ¿en qué se convierte? Es como si fuese un recupero de gasto. No, si no te lo podés computar. No, al revés, es gasto. Vos fuiste y pagaste, por Claro, decirte. Sí. Una resma, qué sé yo, una caja de papel, 5.000 pesos. Entre medio te cobraron el IVA. Te cobraron 1.000 pesos de IVA. Y resulta que vos de los 1.000 solamente te podés tomar 900. Esos 100
que pagaste. Ya no es un crédito para vos. Claro, no. ¿Qué No, es para no vos? lo pagué. Un resultado. Un resultado, ya está pagado. ¿Qué tipo de resultado? Un Una pérdida. resultado negativo, es una pérdida, exactamente. Ah, claro. Es como los ingresos brutos. Ujú. ¿Qué es los ingresos brutos para la empresa? Un gasto. Ujú. Ah, bien. ¿Mm? Porque no me cerraban los gastos ahí. Había hecho un quilombo yo. Ok, Bueno, profe, bien. gracias. Otra duda que tengan. ¿No tienen más dudas? Profe, y en este, Eunice, ahí está, estaba acoplado el sonido. Profe, y en ese caso va directamente el crédito fiscal va a la cuenta de resultado, ¿no? claro, o generas el crédito y después lo mandas a gasto. Para dar Bien. de baja ese crédito, das de alta el gasto y das de baja el crédito. Bien, profe, gracias. De nada. Bueno, recuerden que lo que nosotros tomamos es práctica, básicamente. Obvio que para poder hacer la práctica deben saber la teoría. Aquí sí que analicen bien toda la práctica que han ido haciendo. ¿Alguna duda más? Tratemos mañana de estar 8 menos cuarto. Para poder entrar en términos así a las 11 nos vamos sí o sí. Porque después ya entra otro turno, otro grupo de estudiantes. ¿Qué les anda pasando? ¿Qué necesitan? ¿Quieren hacer una consulta? Estamos Y doña en eso. Tania, Ahí Darío va a hacer una consulta. ¿Al qué van a ver? hagan la consulta. Dale, Darío. Profe, Sí. tenemos ¿Por qué te mandan siempre al frente? ¿A vos o a Anita? Yo a Matías y a la Ya se está escondiendo, mire, veo que profe. y sacan fotos, se ponen divinos, qué sé yo, y digo, estos chicos están Al se gimnasio, exponen todo, públicamente y no en las clases. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Pura ¿dónde anda? Está viniendo, dice. Viniendo en tortuga, va arriba de la tortuga. No, después me retan porque ando raro. ¿Qué Dale. pasa, Mati? Profe, teníamos una duda con los asientos de sueldo. Bueno, Este, sáquense las dudas ya, porque mañana ya es tarde, ¿no? ¿Cómo lo hicimos, digamos? a ver, Matías no la ve ni a los 20 y la manda a los otros, pero... pasa que no lo tengo como estoy en la compu de Darío, no tengo Ajá. los formularios 931. ¿Cuál es la duda? Era para ver cómo se asentaban. ¿Qué? Por ejemplo, a ver, tenemos- Sí, acá tengo un asiento, o sea, no es del... por ejemplo, nosotros usábamos la remuneración número 8, ese sería el sueldo bruto, que iba como una cuenta de pérdida. ¿Por qué usamos la 8, Mati? ¿Cómo? Porque no tiene una... Acá me dicen por cucaracha que es porque no tienen las cargas sociales. Decirle esa cucaracha que está mal. Usamos la 8. ¿Por qué usamos la 8? ¿Por qué dijimos que íbamos a usar la 8? ¿Alguno que se recuerde? Porque contiene tanto lo remunerativo como los conceptos no Y remunerativos. no remunerativos. Porque nosotros vimos los sueldos de empleados de comercio.
Y empleado de comercio tiene el convenio o el acuerdo con conceptos no remunerativos. ¿Sí? Claro. Que hay otras actividades que no tienen ese convenio. Entonces se puede usar cualquier remuneración. En este caso, nosotros tenemos el sueldo bruto más cuánto es el no remunerativo, comparando las otras remuneraciones con la 8. ¿Por qué? Porque el acuerdo establece que a la obra social se le va a pagar el sueldo bruto más lo no remunerativo. ¿Y cuánto es el no remunerativo del 931? Ustedes lo tienen que saber hacer. Si no, quiere decir que no entendieron. Analicen qué es la remuneración 1, qué calculo con la 1, qué calculo con la 2, qué calculo con la 3, qué calculo con la 8, qué calculo con la 4. Uno es aporte a la seguridad social, otro es contribución a la seguridad social, uno es aporte a la obra social, otro es contribución a la obra social, otro es ART. ¿Sí? Entonces nosotros, en este caso en particular, por eso quiero que les quede claro, porque si no después ustedes van a salir diciendo, no, si a nosotros nos dijeron que siempre hay que ser la 8. No, en este caso en particular, usamos la 8 porque el convenio colectivo nuestro tiene acuerdos salariales no remunerativos, pero de los cuales hay que ir y pagar la obra social. Y por eso está incorporado. Y ahora, ¿cuál es la duda de esta remuneración 8 o 4? Claro, de la 8. Que uno es para el aporte y otro es para la contribución a la seguridad social. Sí, después en el F931 también se debe de evitar las pérdidas que sean las contribuciones que aparecen ahí. Contribuciones a pagar y después contribuciones obra social a pagar. Esas dos. Y no hace falta después seguir evitando el seguro de vida. No, el seguro de vida sí, lo de la obra social. Sí. ¿Sí? Porque ya estaría dentro de las contribuciones. O sea, las contribuciones, el concepto carga social tiene todo el gasto que tiene que hacer el empresario de contribuciones, ya sea a la seguridad social, a la obra social, a la RT, al seguro de vida, al INACAP. Ahí va todo en el concepto cargas sociales. ¿Sí? Sí, ahora sí. Y bueno, después, a la hora de debitar, ahí sí discriminamos obra social a pagar, seguro de vida a pagar, INACAP a pagar, contribuciones. Porque son organismos distintos los que hay que pagarles con los que yo tengo deuda. Es más, la empresa puede decidir pagarle a la seguridad social y no a la obra social. O al revés, decir, bueno, le vamos a pagar a la obra social para que el empleado no se le corte la obra social, pero como no tenemos más dinero, no le vamos a pagar a la seguridad social. Sí le voy a pagar a la RT, sí le voy a pagar el seguro de vida por si fallece, pero no le voy a pagar ni al sindicato ni a la seguridad social. Voy a esperar una moratoria o lo voy a pagar más adelante. Lo puedo hacer porque cada uno tiene sus códigos. Es más, fíjense hasta los códigos que tienen de seguridad social y de obra social para cuando van a pagar. El 302, el 352, el 301. Cada uno tiene sus códigos, que me imagino que lo han visto, ¿o no? Sí. Mal imagino. Profe, ¿y las retenciones que hacen ahí a las contribuciones? ¿Cómo sí. las tenemos nosotros en cuenta? En este caso... Y esa información no está... Tomamos directamente, no el valor, sino neto de las retenciones. Bueno, eso tienen que entender. ¿Por qué estamos tomando neto de retenciones? Porque no tenemos la información
Pero si ustedes están haciendo en una empresa, obvio que van a tener la información y entonces van a tomar el valor que les da de contribuciones, las retenciones la van a retener porque tienen la constancia y tienen que las retiene, y el resto, el neto a pagar. Bueno, profe, y Adriana, Sí. te quería hacer una sugerencia, bueno, Bien. no sé, los chicos. En este caso particular, nosotros habíamos tomado la decisión de descontar las retenciones porque estábamos en una empresa en marcha durante un ejercicio económico completo, por lo cual nos impedía deducir en la posición mensual, digamos, de las cargas sociales, hacer la registración, porque nos iba a quedar desbalanceado. En un lugar tendríamos que haber tenido esas retenciones debitadas cuando hicieron una orden de pago hacia nosotros y nos retuvieron, ¿sí? Lo que no significa que no sepan cómo se hace el asiento contable correcto. Esa es otra cuestión. O sea, ustedes ya saben cuál es, qué se debita, qué se acredita y cómo es la metodología de la retención, quién la practica y ustedes cómo se la tienen que tomar para poder computársela como un crédito dentro y restando dentro de una declaración jurada. Lo hicimos en el práctico de esa manera porque nos faltaba un dato para registrar en el momento de que reconocíamos esa retención. ¿Está? Lo que sí tiene que saber hacer es, si les presentamos un 931, por ejemplo, o les pedimos que hagan un asiento, ustedes tienen que saber cómo se hace ese asiento en particular. Tienen que abstraerse y registrar correctamente los créditos que se tienen que registrar, se tienen que tomar. En ese caso el crédito se acreditaría, no se debitaría porque ya lo tengo debitado en un asiento previo, ¿sí? Eso quiero que quede claro, lo tienen que saber hacer. profe, ¿Han entendido? sí, Bien. profe, tenía otra duda con respecto al ajuste por inflación. En la RT6 da un proceso secuencial que son más o menos 6, 7 pasos, pero nosotros en normas habíamos visto otro proceso que se basaba más o menos en 2 pasos, que era el resultado total represado menos el resultado sin RECPAM expresado. Claro, ese es el proceso simplificado. En el parcial estaría bien que pongamos ese o agarrar un Claro, poco ese. ustedes definan qué quieren usar. Ah, bien. Bien, bien. O cuál van a usar de acuerdo a la información que se les dé. También tienen que analizar qué información se les está dando y entonces analizar cómo la determinan. Bueno. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más que tenga dudas? ¿Alguna otra duda? ¿Profe? Sí. Disculpa. Ay, a ver, acá alguien me había preguntado. Dime, Georgina. Una consulta no. Nosotros, digamos, para ver el tema para determinar, digamos, el porcentaje de apropiación, si era operaciones exentas o operaciones grabadas, habíamos tomado lo del 90 y el 10%. Pero si tuviéramos que hacerlo como se aplicaba en la realidad, teníamos que tomar en cuenta, o sea, las ventas, el total de las ventas, digamos, por un lado las exentas y por otro lado las grabadas, pero acumuladas, habíamos dicho, ¿no? Desde el inicio del ejercicio hasta el periodo en el que se esté realizando la determinación. Eso ya lo sí lo habían consultado en unas clases pasadas, habíamos dicho que sí, así era. Bien, gracias. Por ejemplo, alguien me preguntaba, en caso de alquilar 3 departamentos comerciales, si están grabados a la hora de aplicar la alícuota es del 3,5. Sí, cuando los alquileres, si son para vivienda,
no están grabados en el IVA. En cambio, si son para actividades comerciales, sí están grabados en el IVA. En la locativa, con 3 ya sí pagamos. La alícuota en los ingresos brutos es del 3,5. El monto mínimo sí es los 6,45 pesos. Si dura, tiene que por lo menos pagar los 645, que es el mínimo. El mínimo es el mínimo por persona física o persona humana, no por inmueble. Si me preguntan, ¿tiene 3 inmuebles? ¿Tengo que pagar el mínimo por cada inmueble? No, es el mínimo de la actividad. Profe, Sí, le quiero hacer una consulta. En caso del pago de los ingresos brutos, vio que cuando estaban alquilados para casa habitación, sí. hasta 2 unidades, estaba exento. En caso de que tuviera 3, ¿se tributa por el total de las 3 unidades o solamente por la que excede? O sea, por la tercera. ¿Cómo? ¿En IVA? No, en ingresos brutos, No, porque no, si tenés 3 ya vas todo. Ah, bien, Si vos tenés 3 ya es todo. bien. Gracias, profe. De nada. También me preguntaban el IVA del crédito fiscal que se genera cuando uno compra combustible. Por lo general las empresas usan utilitarios, no usan automóvil. Y con el utilitario me puedo computar todos los gastos. En cambio, cuando tengo un automóvil, solamente como gasto me puedo computar para ganancias 7.200. ¿Sí? Para el IVA lo que no se pueden computar es el gasto de hotelería o el gasto de las confiterías, cuando salen los clientes a comer o llevan, por más que ellos vayan a una reunión de negocio y paguen, las confiterías, en realidad los restaurantes y confiterías deberían de pedirles a ellos, si no, no se los tendría que dar discriminado, pero los restaurantes no lo están haciendo y le dan discriminado. Uno ese IVA crédito que se genera por hotelería, por confitería, no lo tiene que tomar y directamente toma todo el comprobante como gasto. Hay algunos que discriminan lo que es el gasto de hotelería neto de IVA y el IVA lo mandan como gasto de impuestos. Otros directamente lo toman como gasto de hotelería o como gasto de combustible. ¿Profe? Sí. Haya gastado en combustible, ¿eso tampoco puede computarse el crédito Claro, fiscal, si él no? va en su automóvil propio y es un auto, es un ínfimo porcentaje porque recuerda que los gastos podés tomarte hasta cierta cantidad, tenés que sacar el porcentaje comparado con que el auto también lo usa para la vida privada. Claro. Sería como la Entonces, apropiación. yo sugiero no tomarlo ese IVA. Bien, bien. Gracias, profe. Ahora, si es una empresa la que está haciendo y lo está haciendo en un utilitario, sí lo tomaría.
¿Alguna otra duda? Profe, ¿y Bueno, si es una empresa pero con un automóvil y no un utilitario? Ahí también se podría tomar el crédito fiscal de gasto de combustible y eso. sí, pero también tiene que cumplir con hasta los 7.200. No se puede exceder más. Igual que en ganancias. Exactamente. Ah, bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Es decir, profe, Profe, que a los 7.200 le saco el IVA crédito fiscal y ese sería el monto. ¿O cómo sería ahí? Sí, el máximo que vos te podés computar, recordate, es de 7.200. Es el máximo del gasto total. Sí. ¿Me entienden? Y Contablemente lo registro todo. sí, Para el impuesto es que tengo que discriminar, ¿no? Distingan, una cosa es la contabilidad y otra cosa es profe, el impuesto. profe, Pero ahí como, entonces, profe, ¿cómo sería el crédito fiscal ahí, profe? Y el crédito fiscal que ustedes se toman es hasta el tope que puedan tomar, no más. Y el tope serían los Calculando 7.200. exactamente que no excedan los 7.200. Claro, porque como en el caso del auto, yo que sepa es la base es 20.000 y le sacas el, claro, el IVA y ahí serían Eso es 4.200 para que la vos podés tomar. compra, para Sí, la compra de un rodado, sí. Y para el ¿sí? Para la el caso compra de de un gasto, automóvil. El resto de los gastos del automóvil va como gastos, pero sin IVA. Y en el combustible es lo mismo. ¿Cuánto es la factura de combustible? Lo que me puedo tomar, eso me puedo computar como IVA crédito. O sea, los gastos me puedo tomar hasta 7.200 y lo que me genere ese IVA crédito de los 7.200. Más no, en el año, ¿no? Por eso, por lo general, combustible, cuando es automóvil, no lo podés tomar. profe, y entonces cuando, Vieron que en el automóvil la compra es hasta 20.000. Y el IVA crédito es 4.200 que nos podemos tomar, no más. profe, entonces eso es lo que va al resultado luego, porque nosotros lo asentamos por el total contablemente. Claro, contablemente va, primero que contablemente va el total del combustible. Y el Y IVA también el crédito, que yo lo crédito. tomaba como crédito, ya lo tomo como gasto. Ahí, Para mi contabilidad ya no es un crédito, ahí entonces lo ya es un contabilizo. gasto. Claro, Ahí lo contabilizo ya como un gasto, entonces. claro, ya lo tomas como un gasto. por eso, profe, sería como que directamente los gastos en combustible y eso sería como que no los tomamos, si es de un automóvil. Claro, por lo general no, porque el automóvil tiene un montón de cosas para hacerle y el tope es muy limitado. Pero, ¿qué pasa? En una empresa no hay un automóvil, la mayoría son utilitarios. ¿Entienden? Utilitarios. Que es utilitario todo lo que sea camioneta, combi, traffic, camión. Por eso tienen que saber bien para asesorarlo al cliente qué les conviene, si comprarse. A lo mejor, por ejemplo, las camionetas, no sé si las vieron, esas que son carrozadas, cerradas, son consideradas automóvil, no utilitario. En cambio, la que tiene la caja atrás, ahí sí es utilitario.
¿Cuál es la que se la Jeep, ahora que no sé si vieron esa cuadradita que es Jeep, es la marca Jeep y que es cuadradita, esa es un automóvil. En cambio, si tuviera una caja atrás separadita, sería un utilitario. Una Traffic es un utilitario. ¿Y cuál es la diferencia? Que en una es para cargar personas y la otra es para cargar cosas. Entonces son exclusivas de las empresas. ¿Alguna otra duda? Entonces, cuando hagamos el asiento, el gasto que se genera por ese crédito que no nos computamos, ¿lo hacemos una discriminación o lo podemos poner en gasto de combustible directamente? Lo pueden poner como parte del gasto del combustible, lo pueden poner como impuestos. ¿Sí? Lo pueden poner como crédito y después lo mandan a impuestos. Hay distintas alternativas. Si quieren que busquemos una específica y si lo mandemos directamente a impuestos. O quieren que vayamos directamente todo como gasto, como combustible, lo tomamos como combustible. No hay una regla específica cómo se debe hacer, porque las alternativas existen y depende de la doctrina. Lo que sí seguro no es un crédito. Va al estado de resultado como parte de los gastos. Algunos consideran que hay que discriminar para poder tener un mayor análisis de los costos. Y ahí es la discusión si separo bien y segrego bien para decir el costo del combustible es tal, el costo del impuesto es tal. Otros consideran que para tener ese combustible tengo que pagar ese impuesto, a que sí que lo metamos dentro de los combustibles, porque si no compro el combustible no tendría el gasto del impuesto. Entonces depende de la doctrina. De las dos maneras está bien. ¿Alguna otra duda? Profe. Sí, Denise. Profe, una consulta. ¿Vio cuando nosotros resolvimos los mini casos? Creo que se preguntaba de la documentación o qué formularios, o sea, cómo uno iba a asesorar a la persona. Profe, ahí también, por ejemplo, tenemos, no sé, yo cuando lo estaba abordando, me surgía la duda si también teníamos que sugerirle o sobre los impuestos provinciales. Vio que teníamos en este caso, si era monotributista, nosotros veíamos el régimen, bueno, si tenía IVA y ganancias, o bien si era en el régimen general, pero además ver si vio que ingresos brutos es provincial. También. Y además si íbamos a tener, por ejemplo, en cuenta el impuesto inmobiliario, o si, por ejemplo, si se hicieron contratos, si se iba a pagar los impuestos de sellos. Entonces, ahí era mi consulta, profe, si también ese análisis lo teníamos que hacer. Sí, también de los impuestos provinciales, también. Mucho no hemos hablado nada de sellos. Si ustedes quieren agregar, viene bien, pero no, en este caso nosotros no hemos estado hablando de la parte de los sellos. Porque por lo general sellos es para pagar de algún contrato. Sí. Cuando haces algún contrato, sí, ahí sí. Nosotros estábamos más bien viendo los impuestos que se liquidan mensualmente. Bien, profe. Ahora apago la cámara porque ya no puedo estar con cámara, pero ya se termina el tiempo. ¿Alguien más tiene alguna duda?
Profe, Sí, en el caso, por ejemplo, que vimos del abogado, sí, sé que el colegio de abogados les hace retenciones cuando cobran y todas esas cosas. sí. ¿Cómo imputamos eso? Y si le damos nosotros las retenciones, ustedes las toman y cómo le imputarían. Ahí no, o sea, no sé si se hace un asiento aparte o porque sería Ahí no directamente estamos hablando, por lo general, cuando hablábamos de contabilidad eran de sociedades, no de unipersonales. Sí. Y los ejercicios ustedes que hacían de abogado era de unipersonales y era la parte impositiva. Suponiendo que sea una SRL y que arme balance, cuando a nosotros nos paga una repartición que nos hace las retenciones, se nos genera el crédito automáticamente en la contabilidad. ¿Sí? Entonces Y por nosotros, ejemplo, por o sea, ejemplo, lo que no entiendo es que, por ejemplo, si le tenemos que hacer una declaración a un abogado, sí, o sea, ¿dónde la meto esa retención de creo que es CAPSAP, la caja de abogado, me parece? Sí. Porque creo que supongo que a los ingenieros y también los colegios le deben hacer el mismo tipo de retención. No, porque CAPSAP es como la cuota que nosotros pagamos al consejo. CAPSAP es para que ellos se vayan tomando la cuota que ellos tienen que pagar, porque los abogados tienen la diferencia con los abogados tienen su caja propia de jubilación. Claro, ¿Qué quiere decir? Que ellos no se van a jubilar por el Estado, sino que hacen el aporte a esa caja. Sí. ¿Sí? Y con esa plata es con la que después se van a jubilar. Entonces, ¿cuál es la historia acá? Cuando a ellos les hacen esas retenciones para la liquidación de impuestos no nos sirve para nada. Simplemente es que a ellos le entran menos plata en efectivo. Se la tendríamos que restar al monto que le ingresa, digamos. Claro, en vez de ellos facturaron honorarios, que los honorarios serían los servicios prestados. Claro. Si lo tenés que contabilizar, vas a tener en el haber el servicio prestado y en el debe vas a tener el cheque por la diferencia entre las retenciones que le pudieron hacer de ingresos brutos, las retenciones que le hicieron de IVA y las retenciones que le hicieron de CAPSAP. Bien. Y después las retenciones de CAPSAP las usa solo para que compensen ellos la deuda que tiene la empresa o el abogado con la caja de jubilación de él. Claro. Porque él de seguro que mensualmente, si tenés que hacer contabilidad, le tendrás que hacer el asiento de jubilación a jubilación a pagar. Exacto. Y entonces ahí compensas después la retención con la jubilación a pagar. Bien. ¿Sí? Bien, ahí me quedaba la duda de cómo tomarlo. Claro. Solamente el gasto de CAPSAP es para CAPSAP, para la jubilación, no es para todo. Bien, gracias. De nada. Profe, disculpe, dijo que para ajuste de inflación, ajuste por inflación, iba a ir también un caso práctico, ¿no? Puede ser. Bueno, profe, no consultaba porque no sé si había algún ejercicio que podríamos practicar o con el que ahora no, yo ya me tengo que desconectar. Bueno, un mini caso, profe, ¿no podría subirnos? No, porque ya tengo otras cosas y después tengo clases de otras consultas y todo. No hago tiempo, chiquis. ¿Profe? Sí. ¿Y cuántos puntos son? Por favor. Para administrar el tiempo. No se preocupen que nosotros les damos correcto para que administren muy bien su tiempo. Les va a realcanzar las 3 horas, no se preocupen. Por favor. Sí.
A las 3 horas salimos todos corriendo y de seguro están. No se preocupen. Después decía cura que se apure, por favor. Estoy a 3 cuadras. Apúrate. Y ya me metí en contramano de nuevo. Culpa de cura que llega tarde. Perdón. La puntualidad no es un don. Bueno. Bueno, profe, gracias. Bueno, chiquis, nos vemos mañana. Gracias. ¿Sí? Chao, profe. Gracias. Que anden Chao. lindo. Gracias, Por nuestra profe. otra. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós.